Bueno, detuvimos el video porque, por lo que sé, YouTube no va a aceptar subir videos de más de 20 minutos. Tal vez el anterior se ha cortado a los 20 minutos, que me imagino era cuando estábamos explicando, terminando de explicar la formación de la bicapa de lípidos en la cual podrían integrarse algunas proteínas. Entonces, decíamos, esa es la forma en que estas dos macromoléculas, lípidos, proteínas, podrían haber ayudado inicialmente a la formación de un sistema cerrado dentro de la sopa orgánica. Le llamamos cerrado porque, de acuerdo a los conceptos de físico-química, hay tres tipos de sistema. El aislado, que no intercambia ni masa ni energía; el cerrado, que intercambia solo energía; y el abierto, que intercambia masa y energía. Este es un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el entorno, la sopa, se calienta, pues el sistema, el globulito, también se calienta. Si se enfría, también se enfría. Pero no hay intercambio de masa. ¿Sí? Sin embargo, si lo dibujamos un poquito más grande, ese globulito, podríamos decir que algunas moléculas, solamente va a poner dos, por ejemplo la molécula A, la molécula B, que también existen aquí afuera, porque el sistema ha encerrado una parte del entorno, nada específico, lo que hay afuera también hay adentro. Sin embargo, ¿en qué ayuda? Ayuda o favorece las reacciones químicas. ¿Sí? Sabemos que las reacciones químicas se dan cuando dos moléculas se encuentran. Entonces, la probabilidad de que A y B se encuentren en un globulito que debe tener, como hasta ahora, una célula, unas unidades, decenas a lo mucho, de micras, la probabilidad de que se encuentren es mucho más alta de que estén cuando están dispersas en todo el entorno. ¿Bien? Entonces, ayuda a las reacciones químicas. Y obviamente, si por ejemplo A y B se encuentran y dan lugar a la formación de la molécula C, que no existía antes, es un producto de A y B, no existe afuera, obviamente, si la membrana lo permite, o esta membrana precaria lo permite, ¿sí?, va a salir afuera, porque ese también es un principio en la química, ¿no?, en la físico-química. Las moléculas siempre tienden a ir desde donde hay más hacia donde hay menos. Obviamente siempre y cuando puedan difundir o una membrana permita su paso, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que este sistema cerrado ha evolucionado hacia un sistema abierto, ¿sí?, donde hay intercambio de masa y hay intercambio de energía. Entonces, ahora tenemos que plantear cómo este sistema abierto, totalmente caótico, desorganizado, azaroso, como quieran llamarle, va a dar lugar a aquel prebionte, ¿sí?, o probionte, un sistema abierto, pero altamente organizado. He encontrado la forma de pausar el video y no me vean borrar. Decíamos, cómo ese sistema altamente, ese sistema desorganizado va a pasar a ser un sistema altamente organizado. Y aquí sí se planteó durante muchos años una incógnita muy grande. Es decir, ¿cómo se fue organizando? ¿Quién fue el responsable de ir organizando aquello? En los años 50, 1950, 1951, Watson y Crick descubren, dilucidan, es el término correcto, dilucidan la estructura del DNA. ¿Sí? Y a partir de aquello se abre una gran etapa en la biología. Una etapa que en algún momento se llamó biología molecular, ¿no?, pero en realidad ahora ya todo es molecular. ¿Sí? Y entre esos descubrimientos posteriores hay uno muy importante, el descubrimiento de las ribosimas, aproximadamente casi en los años 80, si no me equivoco. ¿Sí? Se descubre que un principio
que había en la biología, no vamos a decir una ley, porque en la biología muy pocas son las leyes, donde se decía que todas las enzimas eran de naturaleza proteica, ¿no? Eso es lo que incluso nosotros nos enseñaron los primeros años de la facultad. Aparecen las ribosimas, ¿no? Que son la excepción. Son enzimas que no son de naturaleza proteica, son RNA, de ahí su nombre, ribosimas. ¿Sí? Es decir, que tienen actividad catalítica. Y de un momento a otro esa es la explicación para esta evolución. ¿Sí? El RNA, ¿sí? Que hoy en día es como, digamos, un secundario al DNA, ¿sí? Obviamente tiene sus funciones muy importantes, ¿sí? Ha sido la molécula clave en toda esta evolución. ¿Por qué? Porque el RNA, en la mayoría de los casos, salvo aquellos virus que son de RNA doble cadena, ¿sí? El RNA es una macromolécula que puede tener una longitud relativamente grande. Los RNAs, bueno, exceptando los microRNAs, los RNAs, por ejemplo, los RNAs de transferencia, que son los más pequeños, oscilan entre 60 y 100 ribonucleótidos, pero hay RNAs como los mensajeros que pueden tener fácilmente varios cientos de ribonucleótidos, ¿sí? Estos RNAs lineales, así le llamamos, ¿no? Pueden, como las cadenas de aminoácidos, pueden plegarse sobre sí mismos, ¿sí? Los aminoácidos lo hacen gracias a la formación de puentes de hidrógeno principalmente, ¿no? O enlaces disulfuro, etc. Pero el RNA se sujeta simplemente a un principio muy sencillo, ¿no? El principio de la complementariedad de bases. Vale decir, en caso del RNA, la adenina siempre con el uracilo y la citosina siempre con la guanina, ¿sí? Entonces, si hubiese en alguna región, por ejemplo, donde haya unas 3 adeninas y por acá 3 uracilos, se puede pensar que estas regiones pueden ocasionar que la molécula se doble, ¿sí? Entonces eso da lugar a que este RNA, que era inicialmente lineal, pues pueda tener una configuración terciaria, que así le llamamos en las proteínas, ¿no? Una configuración tridimensional bastante compleja. Y si recordamos, las enzimas, su principal modo de acción, su principal función es ofrecer sitios de unión a ciertas moléculas para favorecer su reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que estos lugares, ya lo veremos más adelante, cuando hablamos de estructura química, estos lugares ofrecen, ¿sí?, interacciones que pueden ser de diverso tipo, por ejemplo con la molécula A y acá con la molécula B, ¿sí? Entonces eso favorece, ¿no? Porque si A y B antes se encontraban porque estaban pasando uno al lado del otro y justo se les ocurría reaccionar y seguían adelante, ahora ya no es así. Y hay una molécula donde va a llegar A y se va a fijar, va a llegar B, se va a fijar y ya no se van a pasar de largo, ¿sí? Van a estar un tiempo ahí y eso obviamente favorece la reacción. ¿Por qué? Porque da la oportunidad a que la fuente de energía, ¿sí?, porque antes jugaban dos factores, que se encuentren y que además la fuente de energía justo actúe en ese momento. Ahora están ahí. Entonces la fuente de energía tiene mayor oportunidad de hacer reaccionar a las moléculas, ¿sí? Entonces de esa manera actúan las ribosimas, ¿ya? Entonces se convierten en los primeros catalizadores, no le vamos a llamar biológicos, porque no estamos hablando todavía del servido, ¿sí?, pero los primeros catalizadores, ¿sí?, que favorecen y dirigen las reacciones químicas. Y lo otro, también muy importante, la capacidad de autoduplicación del RNA. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un sistema de reacción, claro, esto en realidad es más complejo de lo que uno lo menciona, ¿no?
Pero si en un sistema de reacción uno introduce los ribonucleótidos, estos pueden formar una cadena en cualquier orden, ¿no? No hay restricción de lado a lado. Y por ejemplo, si aquí se sitúa, solamente vamos a pintar dos nucleótidos, la adenina y el uracilo, ¿sí? La siguiente cadena ya no va a ser al azar, sino va a estar regida por el orden de esta. Vale decir, aquí se coloca el uracilo y aquí la adenina. Entonces, una primera está dirigiendo la síntesis de una segunda. Y obviamente, si ahí hubiese una tercera, ¿no? Interesantemente va a ser igual que la primera. ¿Sí? Entonces, de esa manera se van haciendo copias de la misma cadena de RNA. Y obviamente, si esas copias tienen actividad catalítica, pues estamos hablando de la proliferación de una determinada ribosima. Y de esa manera, las reacciones que eran inicialmente a la suerte, ahora ya poco a poco se van dirigiendo y acelerando, obviamente, que es muy importante. Bueno, entonces de esa manera hemos visto cómo en una parte inicial, recapitulando, primero hay la formación de la materia gracias al fenómeno del Big Bang. Esa materia da lugar, se transforma en lo que llamamos los átomos, ¿sí? Esos átomos se van asociando por fusión y van formando otros diferentes átomos. Y estos átomos asociados van formando moléculas sencillas, ¿no? Básicas, gaseosas, que luego se transforman en moléculas orgánicas sencillas, ¿sí? Las cuales también, gracias a fuentes de energía, a condiciones de temperatura, presión, etc., van formando las macromoléculas. Las macromoléculas, ¿sí? Van generando un sistema abierto, sobre todo las proteínas o los lípidos, perdón, un sistema cerrado, que paulatinamente se convierte en un sistema abierto, ya que al azar, caóticamente, se van dando reacciones químicas que van favoreciendo la entrada o salida de materia. Pero ahora luego viene la etapa de la organización, y en esto juega un papel sumamente importante el RNA, ¿no? Tanto por su actividad catalítica como por su capacidad de autoduplicación. Ahora vamos a hablar de, aunque esto no está en la teoría de Oparin, pero le podríamos poner un título, hablar de la evolución biológica. Y ya les dije, en realidad aquí no vamos a tocar tema de si tenía pelos, si tenía plumas, si tenía 5 dedos o 6 dedos, etc. No estamos hablando de la evolución de los seres vivos como tales, sino de las características de ese primer ser vivo. Ese primer ser vivo, ¿sí? Habíamos dicho que contaba con ciertas características muy importantes. Primero, unicelular. Obviamente es ese globulito, ¿no? Lipoproteico, ¿sí? O pordiolípido, una mezcla de lípidos y proteínas, que es una sola célula, ¿sí? Unicelular. Procariote. Claro, era un primer ser vivo muy sencillo, ¿ya? Que vamos a hablar de que haya tenido núcleo. El núcleo es una estructura, como veremos en detalle más en el próximo capítulo, en próximos capítulos, es una estructura muy compleja, ¿sí? Pero no tenía núcleo, procariote. Heterótrofo. Vale decir que se alimentaba de las moléculas del entorno. No tenía la capacidad de fabricar sus propias moléculas básicas, ¿sí? Más o menos como nosotros, ¿no? Nosotros somos heterótrofos,
tenemos que comer carne, huevo, marraqueta. ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos sintetizar de la nada nuestros aminoácidos, nuestros hidratos de carbono, etc. Los tenemos que ingerir, ¿sí? Y aprovechar. ¿Ya? Y esos son los seres heterótrofos. ¿Ya? Era asexual. ¿Sí? Asexual. Y obviamente anaerobio. Porque durante todo este tiempo hemos dicho que no había oxígeno, ¿no? Entonces es un ser vivo que nace en un ambiente sin oxígeno. ¿Ya? Vamos a ir explicando paulatinamente el cambio a hoy, ¿no? Es decir, hoy hay obviamente aún y mucho organismos unicelulares, ¿sí? Pero también hay organismos pluricelulares, ¿ya? Hoy han aparecido también los eucariotes, pero también existen los procariotes, es más, son los más abundantes, ¿sí? Hay también hoy los autótrofos, ¿sí? Aunque también seguimos existiendo los heterótrofos. Ha aparecido la reproducción sexual, ¿sí? Y obviamente ahora son los anaerobios los menos y más somos los aerobios, ¿sí? Entonces hay, esto no importa el orden, ¿sí? Ha habido una aparición de nuevas características en los seres vivos que conocemos, ¿no? Entonces vamos a ir explicando en el siguiente video ya cómo se han ido dando, cuál es la explicación a estos